Capital Radio. Muy buenos días y bienvenidos al programa Sé Feliz. Hoy nos encontramos en el episodio número 24 de nuestra cuarta temporada titulada Hablemos de Salud Mental. Desde la 10 Capital Radio en el archipiélago canario estamos comprometidos en entregarte herramientas que te ayuden a vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. Por supuesto, apoyando activamente la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con un enfoque muy especial en el número 3, que está centrado en la salud y el bienestar. Con gran entusiasmo, esta temporada está dedicada a profundizar en temas cruciales de salud mental, proporcionando información valiosa y aplicable a tu vida cotidiana. El episodio de hoy lo vamos a titular El poder del sentido del humor en la salud mental. Exploraremos cómo el humor puede convertirse en el verdadero aliado para reducir el estrés, aliviar la ansiedad y aumentar nuestra capacidad de afrontar los momentos difíciles. Así que si te sientes tenso, apagado o con el ánimo bajo, este programa es para ti. Y para profundizar en este tema ya está con nosotros conectada nuestra super psicóloga particular, psicóloga clínica, coach, experta en felicidad y bienestar, Naldi Martínez. Naldi Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hoy es con mucho sentido del humor, ¿eh? Hoy sí, con mucho sentido del humor. Bueno. Un gran tema trabajando acá, los factores protectores desde las cosas simples de la vida, Miguel Ángel. Bueno, ¿dónde estás? Primera cuestión, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras hoy? Estoy en el sur de Chile, en Puerto Varas. En Puerto Varas, en el sur de Chile. ¿A cuánto está de Santiago de Chile en avión, más o menos? Mira, de Santiago de Chile 1 hora en avión. 1 hora de avión. Estás en Puerto Varas. ¿Qué estación estás ahora? ¿En qué estación del año? Otoño. En Comenzó el otoño. otoño. Para ustedes la primavera Sí, y acá comenzó nosotros, el otoño. estás en otoño. ¿Se han caído las hojas o no? Está en proceso, está en proceso. Aunque el sur de Chile siempre es verde porque aquí llueve todo el año. O sea, que hace frío ahora, ¿no? Aproximadamente 5 grados. Ah, amiga, no me gusta entonces. No me gusta. Hace Y mucho además frío. tenemos que considerar un factor, Miguel Ángel. Sí. Ustedes cambiaron la hora. Sí, también. Por cierto, ¿qué hora es ahora ahí en Puerto Varas? Ahora, bueno, en Puerto Varas y en todo Chile, bueno, casi en todo Chile, en algunas ciudades no, algunas regiones no, 5 de la mañana con 37 minutos. Bueno, estás más cerquita de nosotros, ¿eh? O sea, me alejé porque la semana pasada hablábamos a mis 6:30 Ya. y ahora hablamos a mis 5:30. Bueno, te agradezco muchísimo que te levantes súper temprano para poder estar en este programa. Bueno, te levantas súper temprano cuando estás en América, porque cuando estás en el otro lado del mundo nos levantamos antes nosotros. Sí, claro, pero ahora si le quieres poner sentido del humor, aún más a propósito del tema, ahora vamos a cambiar en Chile también la hora, así que nos iremos 1 hora más hacia atrás. Sí. Así que si todo va según el plan, la próxima semana nos reuniríamos a las 4:30 Tremendo, qué rico, qué rico. Qué rico. Date cuenta. Bueno. Mucho frío, estás en otoño y 5 grados. Y bueno, Estoy abrigadita con estufa prendida, así que sí. aquí con el calor del sur funcionando para estar con ustedes. Bueno, gracias por estar ahí. Esta es la cuarta temporada, ¿eh? Cuarta temporada Salud Mental, Miguel Ángel, y que ya estamos próximos a finalizar. Sí. Y que creo que ha sido una tremenda temporada porque bueno, ya haremos la conclusión. Hoy me parece un tremendo tema porque llevamos ya semanas hablando de factores protectores, es decir, qué acciones, qué es lo que nosotros podemos hacer Ya. para poder tener una buena salud mental. Ya. Habitualmente tendemos a verlo como algo que está súper afuera, como difícil de alcanzar,
Y creo que una de las cosas que más hemos promovido nosotros como programa es poder mostrar que la salud mental es Ya. posible de ser vivida y que simplemente nos invita a tener un poco más de conciencia y, por qué no decirlo, conocimiento, no solo respecto a qué es, sino que cómo podemos estimular y llevar en la vida cotidiana, no como algo extraordinario, sino que como una vivencia cotidiana, una vida plena y saludable, reconociendo que a todos nos van a pasar cosas, que en un momento estar enojado o estar triste por algo no quiere decir que se deteriore nuestra salud mental, al contrario, Ya. si tenemos la capacidad de tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo Ujú. y lo sabemos gestionar adecuadamente, incluso una situación difícil puede ser un potenciador de nuestra salud mental. Y en el caso de hoy, estamos poniendo un tema que me parece tremendo, Miguel Ángel, algo que es considerado como el Sentido del último humor, sentido del humor. sentido del humor, sentido Vale. del humor. Venga, primera pregunta. ¿Qué es el Dale. sentido del humor y por qué lo considera un factor protector en la salud mental? Mira, el sentido del humor, Miguel Ángel, es esta capacidad, que aquí es muy divertido porque un poco como que teorizamos de algo que es muy común, ¿no? Pero el sentido del humor, veamos cómo lo ven ustedes, la capacidad para experimentar o estimular una reacción muy específica, que en este caso es de risa, o sea, la capacidad que tenemos nosotros para experimentarla o estimularla. Ahora, esta risa, cuando tenemos sentido del humor, decimos que puede ser observable o no. O sea, podemos reírnos de manera abierta en algo o como cuando decimos, mira, me río en mi cabeza, pienso en algo y como, jo, 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 me río para adentro, ¿no? Me río interiormente. Y la gracia de esto es que nos ayuda a conseguir y a mantener un estado de ánimo positivo. Podríamos decir que el sentido del humor, entonces, Miguel Ángel, es la capacidad psicológica que tenemos los seres humanos para percibir, para disfrutar, para provocar lo que es gracioso y en algunos momentos incluso lo que es absurdo o sea, reírnos de lo absurdo, de las cosas Ya. que son como inesperadas en la vida, incluso ante la dificultad. Ahora, ¿por qué decimos que es un factor protector? Porque esta capacidad que tenemos de poder conectar con algo, de que algo al final nos dé risa, aunque parezca algo incluso doloroso en algunos momentos, hace que disminuya el estrés, que se reduzca el nivel de cortisol. Y que del cortisol hemos hablado tanto, Miguel Ángel, cuando aumenta el nivel de cortisol, nuestro cerebro está preparado biológicamente, como decimos, para atacar, para arrancar, para buscar la salida. Por lo tanto, con el cortisol elevado no estamos en condiciones de encontrar una respuesta creativa. Cuando disminuye el cortisol, cuando tenemos esta capacidad de activar este sistema interior que es de sentido del humor, Ujú. como disminuye el estrés, baja el cortisol, entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro está en condiciones de ir a buscar nuevas respuestas. Además, se liberan endorfinas y eso nos genera también una sensación de bienestar y eso nos puede también dar la sensación de mayor control en la situación, de mayor manejo, nos puede ayudar a sobrellevar incluso el dolor, de afrontar emocionalmente algo, que no quiere decir que nos deje de doler. Solo que incluso, y esto me encanta a mí, Miguel Ángel, que a nivel biológico nos faculta para que biológicamente estemos en condiciones de empezar a ver nuevas opciones. Porque de Ujú. hecho algo que me parece tremendo es cuando decimos a nivel biológico usted no está en condiciones de encontrar soluciones creativas, es cuando está con un nivel de cortisol alto. Y es tremendo. Cuando Pero logramos Naldi, ¿qué hacer como diferencia, qué diferencia hay entre el sentido del humor y reírse? esa es una muy buena pregunta, Miguel Ángel, porque reírse simplemente es una acción momentánea, que está bien, nos Ya, sirve. Es una reacción física, es una reacción emocional que surge ante algo que nos causa gracia. Que ya, dicho sea de paso, ¿no? A todos nos causan gracia cosas distintas. ya. Si vemos a alguien que se cae en la calle, a lo mejor alguien, guau, jaja, se va a reír y otros nos vamos a preocupar y vamos a Sí, correr a ayudar, sí, ¿no? sí. Entonces, a todos nos causan gracias cosas distintas. En cambio, el sentido del humor es una actitud más profunda, es algo constante dentro de nosotros, es una forma, podríamos decir filosóficamente que es como una forma de estar en la vida, Ya. que nos permite ver en lo cotidiano como las cosas como más livianas, nos Mm. permite sobrellevar los problemas, que no quiere decir que no veamos las cosas con la seriedad, solamente que nos hace poder ver las cosas como menos grave.
¿sí? De hecho, en psicología se dice que el humor no es una evasión, sino es una forma como de madura de adaptarnos ante una situación. Y eso nos permite responder de manera como más liviana ante una situación que puede ser en algunos momentos incluso preocupante. No es negar el problema, sino que es permitir que ese problema no te consuma y tú digas, ya, a ver, aquí hay otra opción de solución. Ya. Mira, ¿qué beneficios tiene el humor para el cerebro y el cuerpo en momentos de estrés o de dolor emocional? Mira, es una súper buena pregunta y es lo que te estaba un poco mencionando al inicio, ¿no? Ya. Porque el humor, el sentido del humor actúa como una suerte de un regulador natural del estrés, ¿ya? O del dolor emocional, cuando algo nos duele, cuando algo nos afecta. ¿Por qué? Porque activa una serie de reacciones en el cuerpo que nos ayudan a calmarnos. Cuando se activa el sentido del humor, ¡chac! O sea, cuando yo logro ver las cosas desde otra perspectiva y logro como... Porque el sentido del humor lo que busca es disparar la risa, ¿no? Como, Ya. guau, jaja, esto. Entonces, ahí nos relajamos interiormente y ese relajo, como eso te hago como un clic, que no sé si lo escuchas, activa un proceso interior de hacer un cambio en las reacciones fisiológicas en el cuerpo, ¿ya? Y en ese sentido, como te decía, disminuye la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, se liberan endorfinas, se liberan dopaminas, que son neurotransmisores que están vinculados al placer, al alivio del dolor y que nos dan una sensación de bienestar. Entonces, ¿qué beneficios tiene el sentido del humor? Nos reduce el estrés fisiológico, Ujú. activa un sistema de recompensa cerebral, o sea, como de, ay, aquí hay cosas que están más entretenidas, nos relaja la tensión muscular, porque además piensa, Miguel Ángel, lo hemos dicho tantas veces, cuando estamos tensos, tendemos a tener los hombros tensos, el cuello tenso, Sí. entonces, Mm. esto nos relaja, nos oxigena, porque naturalmente reírnos oxigena el cuerpo, guau, jajaja, ¿cierto? Esa risa oxigena nuestro cuerpo, oxigena nuestro cerebro. Eso también durante el día va a mejorar después al cierre de nuestro día nuestra calidad de sueño. Se dice también en los estudios que mejora el sistema inmunológico, incluso la tolerancia al dolor. Entonces, finalmente nos genera, Miguel Ángel, como beneficio un estado de ánimo Ujú. que nos permite afrontar de mejor manera las dificultades. ¿Por qué? Por lo que te decía al inicio, porque ya incluso de manera fisiológica estamos en condiciones de poder mirar las cosas de una manera distinta. Ya. Mira, Naldi, ¿de qué forma el sentido del humor ayuda a afrontar situaciones difíciles o traumáticas? Mira, creo que algo importante de ver es que el sentido del humor no elimina el dolor. Ah, No va a eliminar la situación difícil. El dolor físico o emocional va a seguir ahí. La situación difícil que estemos viviendo probablemente se va a mantener ahí. Lo que pasa es que el sentido del humor, al activarse, al generarnos esta risa que salga, digamos, hacia el exterior o se quede dentro nuestro, nos va a generar el poder mirarlo desde otro lugar, poder mirarlo desde otra perspectiva, en muchos casos con más distancia emocional, porque ya vamos a poner una risa física o emocional de por medio, ¿cierto? Y eso va a hacer que lo que sea que nos esté ocurriendo lo podamos mirar con menos angustia. Y eso nos permite poder o resistir mejor la situación o nos puede permitir reinterpretar la situación o en algunos momentos incluso en mm, nuestra mente poder transformarla, porque finalmente el sentido del humor es un mecanismo de afrontamiento, que al liberar la tensión gracias a esta risa, como te digo, que sea física o que sea más psicológica, nos permite recuperar el control de lo que estamos sintiendo. Entonces, suaviza la carga emocional, nos ofrece, por así decir, un respiro desde dentro del caos. Entonces, reduce el impacto emocional, nos ayuda a procesar el dolor, nos devuelve el control y la capacidad, como te decía, de reinterpretar y se transforma finalmente en una suerte como de válvula, ¿cierto? Como así de como las ollas a presión de regulación emocional. ujú. ¿Y Tremendo. y qué tipo de humor es saludable y cuál puede ser perjudicial para nuestra salud emocional? No, esa es tremenda pregunta igual, Miguel Ángel, porque como te decía hace un rato, no todos nos reímos de todo. Claro, claro. Entonces, Hay gente, Naldi, que el sentido del humor le puede hacerse sentir mal, ¿no? El sentido del humor de otro. exactamente. Por ejemplo, yo a veces cuando te hago una broma a ti no te gusta.
Exactamente, Miguel Sí, sí, Ángel, sí, porque sí. estamos en sintonía distinta. Sí, 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 sí. Entonces, lo que Yo, para ti yo tengo puede un ser, sentido del humor y para ti es como una agresión. de hecho, casi que me dan ganas de hacer una pregunta al aire a los que te conozcan, si es que a todas las personas les genera risa lo que tú dices de vez en cuando, Miguel Ángel. Ah, Pero bueno. mira, si tomamos eso, y que me parece además muy divertido, porque tenemos la capacidad para, porque además hay cariño, ¿me entiendes? Sí. Y esa es una dimensión muy importante, porque cuando tenemos cariño es una suerte Pero a veces no me tienes de cariño, Naldi. es que a veces tus bromas no son muy simpáticas, Ah, Miguel bueno. Ah, Ángel. bueno. A mi forma de verlo. Y eso es lo interesante, Miguel Ángel, porque lo que a una persona le hace gracia y a otra no tiene que ver con nuestros estilos de personalidad, con las cosas que nos hacen gracia, por lo tanto tiene que ver no solo con una cultura de entorno, porque a lo mejor alguien que vive ahí mismo en Canarias o incluso que trabaje contigo o que esté muy cerca, no tampoco le hace gracia necesariamente aunque comparta muchas cosas culturales contigo, cosas que tú dices, porque tienen que ver también con tu personalidad, con tu experiencia, Ujú. con lo tuyo y con lo de todas las personas que vivimos en el mundo, que es algo súper subjetivo. Entonces, eh, finalmente lo que marca lo saludable o no tiene que ver también con nuestros estilos, con los momentos históricos, porque pensemos, por lo menos yo lo veo acá en Chile, cosas que nos hacían reír en los años 90, Ujú. hoy solo no nos dan, no solo es que no nos den risa, nos pueden llegar a parecer ofensivos. Ujú. ¿Sí? Entonces, tomar la distancia, humor saludable es aquello que nos permite generar una suerte de un quiebre, un cambio, algo que nos permite aceptar las imperfecciones, algo que va sin juzgarnos, que nos permite conectar con otro. Pero cuando el humor es perjudicial, es algo que interpretamos como burla, como sarcasmo, como ironía. Por ejemplo, cuando alguien no te quiere decir algo, pero te lo lanza como a modo de broma, pero uno dice así como, oye, a ver, si me quieres decir algo, dímelo de frente, no me lo estés lanzando como Mm. pseudo broma. Entonces, ahí sí hay que tener cuidados. El humor saludable, por así decirlo, es respetuoso, ayuda a conectar, nos ayuda a reírnos con otro, nos alivia la tensión, pero cuando el humor es perjudicial, tiene un tono para quien lo recibe como sarcástico, eventualmente hiriente, puede generarnos agresión, podemos sentir que otro se está burlando Claro, de nosotros. claro. O, fíjate esto que te voy a decir, Miguel Ángel, dame un segundo, que sintamos que otro está minimizando nuestra emocionalidad, que no nos está dando el peso suficiente, o sea que cuando te estás riendo de algo, no estás considerando mi emocionalidad y te estás más aún riendo de mí. Ya. Entonces, hay que tener ahí un cuidado importante de Mm. qué nos estamos riendo y que eso abra también una conversación. Ya. ¿Qué rol tiene el humor en nuestras relaciones interprofesionales o interpersonales, mejor? Mira, tanto a nivel profesional como personal, el sentido del humor, como te decía, es Fundamental. un dispositivo que permite hacer un clic en momentos clave. Y en las relaciones interpersonales, ya sean laborales o personales, decimos que el sentido del humor es un puente emocional, ¿ya? Algunas veces se nos puede romper el puente, Sí, pero pero hay que lo construirlo, podemos reparar. hay que Y construirlo eso otra vez. hay que volver a reconstruirnos y es un regulador social. ¿Por qué? Porque esta frase me encanta, Miguel Ángel. El humor compartido, yo creo que esta es una clave a propósito de lo que estábamos diciendo recién. El humor compartido es una forma de intimidad emocional porque es una conexión que tenemos las personas. Ya. Cuando el humor es compartido, es este puente que nos une desde lo que nos parece gracioso. Por eso, por ejemplo, cuando hay dos personas que tienen un sentido del humor medio oscuro, Ah, a lo mejor hay una tercera que los puede mirar de lejos y decir, ¿cómo es posible que se rían de eso? Y dos personas con un sentido del humor un poco más, no sé, al límite, que podría ser interpretado para otros, se ríen con ganas y hay una intimidad mm, emocional ahí mm. porque están compartiendo algo de lo que se están Más riendo. cosas, Naldi, Mm, que se nos va el tiempo. ¿Se Dale. puede entrenar el sentido del humor si sentimos que lo hemos perdido o no sabemos hacerlo bien? Sí, Miguel Ángel, A la ver, respuesta es sí, cómo? definitiva. Explícamelo. El sentido del humor se puede entrenar y aun cuando algunas personas podemos decir que lo tenemos aún más desarrollado por temperamento Tú en no tienes general, mucho sentido del humor, ¿o sí?
Sí, a tu juicio. sí. Pero, a ver, y ahí también las percepciones subjetivas, ¿no? ¿A Yo ti te desde gusta mi, más hacer el tonto que el sentido del humor? ¿cómo sería eso? A ver, lánzalo en directo para entenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Pues hacer el tonto. ¿Te gusta más hacer el tonto a ti, Naldi? ¿Qué sería eso? Bueno, Explícalo que yo no lo pues poner entiendo. gestos, poner caras, hacer cosas de esas. Ah, de conexión, ok, ya, como, ya, es que yo no lo llamo así, para mí, es como, ya, Sí, como conectar desde la expresión, es que yo soy sí, medio sí, sí, artística, pues tienes sí. que pensar que yo alguna vez he estudiado teatro y todo, entonces, claro, la emocionalidad finalmente, una de las formas importantes de expresión que tienen Mm, es de expresión facial, es desde la corporalidad. Sacarme la lengua, cosas de esas. Claro, entonces ponemos caras porque a la larga, piensa tú, la conexión que tenemos los humanos en un 95%, la más importante es la expresión Sí, facial, la sí. expresión Por corporal, la eso que qué nos da más importante es verse, información. ¿eh? Qué importante es verse, ¿eh? Claro, o sea, de hecho, cuando trabajamos en teatro y cosas, una de las cosas más importantes es poder tener claras cuáles son nuestras caras. Y de hecho, Claro. muchas veces, Miguel Ángel, a propósito de las relaciones interpersonales, muchas veces lo que le echamos en falta a las personas que trabajan con nosotros o que están en nuestro entorno más cercano, es como, sí, pero con esa cara Sí. o con ese tono, es que no es lo que me dijo, es cómo me lo dijo. Ujú. Y es como, y pero hizo algo, no, pero es que anda con una cara que nadie puede con eso. Ya. Entonces, obviamente nuestras expresiones son muy importantes y en el sentido del humor, nuestras expresiones faciales, también desde el humor, nos ayudan a explorar qué le pasa al otro. Es una suerte de espejo emocional. Entonces, utilizar la expresión facial es una forma también de ir a conectar. Ahora, ¿cómo podemos entrenar el sentido del humor? Podemos rodearnos de personas que tengan entornos como un sentido del humor positivo. Ujú. Podemos también recordar momentos que nos parecen graciosos y podemos compartirlos con otros. Algo, Miguel Ángel, que aunque parece súper simple, no lo es tanto, que es aprender a reírnos de nosotros mismos con ternura, Ya. sin juicio, con amabilidad, porque Naldi, nos tenemos que ir, Naldi, se nos acabó el tiempo, ¿eh? reírnos de nosotros no es ridiculizar. Ríete, vete con una sonrisa, Me Naldi. río cuando cortas abruptamente esto y digo, Es bueno, se el acabó, tiempo en chan, la chan. radio, el tiempo en la radio. Bueno, ya no te vas a acostar, ¿no? ¿O sigues trabajando? Mira, ya a esta hora yo ya hice la primera parte de mi meditación, así que voy a la segunda y a mi entrenamiento físico del día. Bueno, Naldi Martínez, nuestra psicóloga particular, que está en Puerto Varas, en el sur de Chile, que todavía es de noche ¡Yujú! cerrada, Otoño. que Sí, está en sí, hace otoño y frío. hace 5 grados, un frío del carajo. Aquí hace una temperatura maravillosa en las Islas Canarias. Naldi, te quiero mucho. Cariños, adiós, Adiós, adiós. con mucho Feliz humor. día. Adiós, adiós. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.